un balance de la sociedad civil sobre los avances y retos del Estado peruano en la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos contra la dignidad en el Perú en el periodo 2022-2023. Este documento es elaborado por CHS Alternativo con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. La investigación que se presentará hoy es un análisis de distintos informes emitidos por el Ministerio del Interior sobre los avances en la implementación de la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030 durante los 2 últimos años. Asimismo, considera la respuesta de las solicitudes de información pública enviada a cada sector concernido en la implementación de la ya mencionada norma, así como los 25 gobiernos regionales y las 196 municipalidades provinciales existentes en el país, además de la información proporcionada por las veedurías Mirada Ciudadana a nivel nacional. Como impacto, esperamos poder hacer que se garantice la calidad de los servicios de la prevención, protección y persecución en respuesta a la trata de personas y otros delitos contra la dignidad humana. Para ello, a través del 9º informe alternativo, se pretende alertar al Estado sobre los avances y desafíos pendientes en la provisión y eficacia de los servicios públicos brindados en el marco de la implementación de la política nacional, así como en la asignación de recursos humanos, logísticos y financieros. Vale mencionar que este evento se está transmitiendo a través de la plataforma Zoom y vía el Facebook Live y YouTube de CHS Alternativo, y ustedes van a poder hacer llegar sus comentarios a través de estas plataformas. Ahora, para el acto protocolar de inauguración, tengo el honor de presentarles a la señora Stephanie Siptak Ramnath. Ella es embajadora de los Estados Unidos, a quien pido por favor un fuerte aplauso. Ella tiene más de 30 años de experiencia en el gobierno de los Estados Unidos. Previamente se desempeñó como jefa de misión adjunta en la Embajada de los Estados Unidos en México. Anteriormente fue secretaria ejecutiva adjunta en la Oficina del Secretario de Estado, donde también dirigió el Centro de Operaciones del Departamento. Ella es graduada por la Escuela del Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Fue miembro de la International Women's Forum Foundation 2011-2012 Fellows Class, para lo cual completó una formación en liderazgo ejecutivo en la Harvard Business School y en el Instituto Europeo de Administración de Negocios. Nuevamente un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Señora Andrea Querol, presidenta de Capital Humano y Social Alternativo. Señor Federico Arnillas, presidente nacional de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Señores representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señores representantes del Ministerio del Interior. Señores representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señores representantes del Ministerio Público. Señores representantes del Poder Judicial, señora representante de la Delegación de la Unión Europea en Perú, distinguidos invitados e invitadas presencial y los que están con nosotros en las redes sociales. Agradezco a nuestro socio Capital Humano y Social Alternativo, CHS Alternativo, la invitación a este evento de presentación del 9º informe alternativo. Este informe ofrece un balance detallado sobre la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos que vulneran la dignidad en Perú. Ciertamente, abordar estos crímenes no es fácil. La trata de personas en el mundo y en Perú vulnera la dignidad de millones de personas. Frente a esta dura realidad, no podemos permanecer en silencio ni adoptar una postura neutral. Es preciso denunciar, tomar una posición clara
y actuar para prevenir que los tratantes continúen esclavizando a seres humanos. Se debe investigar proactivamente para rescatar a las víctimas, restaurar sus derechos vulnerados, protegerlas, asegurarles justicia y sancionar a los responsables. Es por ello que mi gobierno apoya el trabajo especializado de nuestros socios CHS. Alternativo con el fin de fortalecer los esfuerzos del Estado peruano en la prevención y control de estos delitos, así como en la protección y restitución de los derechos de las víctimas rescatadas. Gracias al trabajo coordinado de CHS Alternativo con las agencias del gobierno peruano, muchos que están representados aquí, se brinda una atención especializada en materia legal y psicosocial a las sobrevivientes. Desde el año 2014, más de 2,000 personas han recibido asistencia a través del Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo. En este sentido, quisiera referirme a un caso emblemático que, pese a lo doloroso que es en sí mismo, la historia que siguió después del rescate nos demuestra que es posible identificar a las víctimas, lograr el restablecimiento de sus vínculos familiares, así como la reafirmación de su dignidad humana. Se trata de una adolescente que a los 15 años fue víctima, primero, de una unión forzosa con una persona mayor de edad, que evolucionó a una situación de trata con fines de explotación sexual. Pero gracias a Dios, ella fue rescatada por la Fiscalía. La Fiscalía coordinó desde el primer momento con los profesionales de CHS Alternativo, quienes le brindaron asistencia legal y psicológica. CHS también le brindó apoyo especializado para la recuperación de sus vínculos familiares, así como soporte económico para completar estudios y realizar un pequeño emprendimiento. Estos apoyos fueron complementarios a los servicios que le brindó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hoy, como resultado de estos esfuerzos coordinados, la joven accedió al programa de becas universitarias, Beca 18, y cursa estudios superiores. Este es un ejemplo de cómo desde los recursos profesionales de los organismos no gubernamentales es posible cooperar con el Estado para fortalecer la calidad y la eficacia de los servicios públicos en favor de las personas. Aun cuando Perú ha logrado avanzar en la implementación de la política pública contra la trata de personas, todavía hay muchos desafíos pendientes, tales como aumentar las investigaciones proactivas, reducir la tasa de impunidad, incrementar la cantidad y mejorar la calidad de los servicios prestados a las víctimas, entre otras medidas. Ello supone que el Estado aumente los recursos humanos y financieros para la implementación de esta política pública, de modo que todos los servicios que ella contiene se presten eficazmente. El gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID, continuará apoyando a CHS Alternativo para monitorear la implementación de la política pública en favor de las víctimas rescatadas y de aquellos que se rescatarán. Finalmente, quiero agradecer y felicitar el equipo de CHS Alternativo por su trabajo en favor de las personas sobrevivientes de estas prácticas criminales y por su empeño en defensa de la vida y de la dignidad humana. Pero como hemos visto, eso es trabajo de equipo, es trabajo de todos nosotros, del gobierno, de nosotros en USAID, de mi gobierno en los Estados Unidos y de toda la sociedad civil. Juntos podemos enfrentar estos crímenes tan dolorosos a nuestras sociedades. Pues con esto, pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Les felicito todos a su trabajo y todo lo que podamos hacer juntos. Muchas gracias.
Muchas gracias a la embajadora. Y ahora quiero darle la bienvenida al señor Federico Arnillas. El señor Federico Arnillas es presidente nacional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Él es sociólogo, consultor internacional con más de 25 años de experiencia en la promoción del desarrollo, la participación ciudadana y el diálogo social. Ha sido presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Centros y secretario técnico del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, CONADES. Asimismo, ha integrado el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Nuevamente un aplauso fuerte para el señor Arnillas. La verdad es que no esperaba un currículum de ese tipo. Nuestra aproximación como forma de acción de la mesa de concertación es que nos sentamos en una mesa redonda donde están presentes representantes del Estado y de la sociedad civil, y lo que nos toca a la presidencia de la mesa y el equipo de la mesa es lo más fácil en cierto sentido y lo más difícil en otro, que es facilitar el diálogo entre las partes, ¿no? Y es fácil cuando las partes quieren dialogar y es difícil cuando no quieren, pero en este caso la diversidad de actores aquí presentes muestra, ¿no?, que sí hay un interés de diversos estamentos de la sociedad, ¿no?, de buscar mejorar el tipo de acción y de intervención del que depende la calidad de vida, sino la vida misma de las víctimas de trata. Y creo que ese es el desafío más importante y lo que nos compromete. Cada persona que es salvada de esa condición de ser víctima de trata es un premio, ¿no? No solamente a la persona, sino el reconocimiento del esfuerzo que ha hecho cada una de las organizaciones que están presentes en ese proceso. Y de eso se trata esta conversación, planteémosla en esa escala. Se trata de intercambiar puntos de vista que nos permitan identificar qué cosas se están haciendo bien para reforzarlas y potenciarlas, pero también identificar qué otras cosas no estamos haciendo tan bien en nuestras distintas instituciones para corregirlas, sumar fuerzas y poder efectivamente sacar de esa terrible condición, ¿no?, a más y más personas, principalmente mujeres, ¿no?, niñas, ¿no? Creo que hay que ser conscientes de eso porque nos plantea el desafío y de eso se trata el diálogo de esta mañana. Cómo desde diversos puntos de vista podemos reforzar compromisos, ¿no?, interinstitucionales, ¿no?, para avanzar en esa tarea. Y creo que todos estamos acá también porque reconocemos el esfuerzo del CHS Alternativo, ¿no?, que ha cumplido y viene cumpliendo un rol muy importante en el territorio, ¿no?, para hacer viables esos elementos, pero también para poner en la agenda pública este tema, un tema que a veces no queremos ver, o más bien muchas veces no queremos ver, pero está presente y marcando nuestras vidas. Lo que tenemos entonces en el diálogo de esta mañana es justamente poder recoger ideas, miradas, visiones, ¿no?, para poder alcanzar ese resultado sobre la base de lo avanzado. Creo que todos ustedes, igual que yo, han recibido, ¿no?, un buen documento donde hay información de cómo se ha ido avanzando en este proceso, pero también entonces hay que empezar a pensar qué nuevos retos, ¿no?, tenemos por delante, porque así como podemos mejorar en la intervención, mejoran también por el otro lado, ¿no?, en esas prácticas negativas. Entonces ahí hay, ¿no?, un esfuerzo que articula a toda la sociedad y creo que ese es el reto de esta mañana, poder escuchar de la voz de las instituciones, de los líderes de las instituciones, sus puntos de vista para ver cómo avanzamos cada día más y mejor. Esta lucha está en el corazón de la lucha contra la pobreza, porque no hay mayor pobreza que aquella que tiene que ver con que te quitan la vida y la libertad. Y cuando uno ha tenido la oportunidad de recoger y de conocer testimonios de las condiciones en las cuales, ¿no?, se vive en zonas como Madre de Dios, como la minería informal en Puno,
como la producción de drogas, ¿no?, en nuestra selva. Uno siente, sabe, descubre lo dramática que puede ser la vida para peruanas y peruanos, ¿no?, en diversas partes del país. Y ese es el reto que nos une y ese es el reto sobre el cual vamos a hablar. Así que creo que hay que invitar, ¿no?, a alguien que estoy viendo. Adelante, por favor. Pasaremos entonces. Pero con estas palabras lo que quiero es ponernos todos en el mismo espacio, ¿no?, ponernos en un espacio que se mueve en esa tensión entre identificar los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, y el desafío que la situación nos plantea. Es un contexto bastante complicado, porque estamos hablando de un delito que afecta a la dignidad de la persona humana, que está teniendo un crecimiento explosivo, que está vinculado a criminalidad organizada, que si bien hay servicios que se han venido dando, no terminan de funcionar, ¿no?, con la calidad y con la oportunidad y con los medios para que esas cosas también funcionen. O sea, necesitamos seguir invirtiendo plata, revisando, mejorando estrategias para poder manejar esa situación. Y lo hacemos además en un contexto muy complicado y hay que ser conscientes de eso. Estamos en un contexto de cambio, de compleja situación sociopolítica en el país nacional, pero también en una situación internacional compleja. No estamos hablando de un fenómeno interno al país, estamos hablando de un fenómeno que es transnacional y en ese sentido es bastante desafiante. Entiendo que aquí me quedo, así es que quiero pedir un aplauso para los organizadores que nos están retando a aportar en esta perspectiva. Bien, muchísimas gracias al señor Arnillas y ahora me toca darle la bienvenida y presentar a Andrea Querol Lipovic. Ella es presidenta de CHS Alternativo. Andrea es gestora social, es psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia trabajando en favor de las poblaciones vulnerables. Actualmente es representante de la Red Latinoamericana de la Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres. También fue vicepresidenta de la Junta de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño en Canadá. Es autora del libro Buscando Justicia, Trata de Personas, Violencia y Explotación, 40 testimonios de víctimas de trata de personas y sus familias, publicado en el año 2020. Un aplauso para ella. Gracias. Buenos días. Voy a ver cómo me organizo acá. Bien, buenos días, señora embajadora de los Estados Unidos, Stephanie Siptak Ramnath, señor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, señores representantes de los ministerios y organismos internacionales, de la prensa y de la sociedad civil, amigas y amigos todos, gracias por acompañarnos. Quiero empezar agradeciendo a los panelistas que nos van a acompañar comentando más adelante la presentación del informe alternativo desde distintos ángulos. Lucía Ñovero, Fernando Carballo y Carlos Asombrío, muchas gracias. Quiero destacar las palabras y la presencia de la embajadora de Estados Unidos y la del presidente de la de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. La embajada desde hace años apoya en la elaboración de los informes alternativos, permitiendo que desde la sociedad civil se visibilice la problemática de trata de personas, convirtiéndose en un asunto público que involucra al conjunto de la sociedad. La presencia de la embajadora Siptak Ramnath representa para nosotros también los valores democráticos, la importancia de la rendición de cuentas y, por supuesto, el apoyo explícito a programas de desarrollo y de defensa a los derechos humanos desde la cooperación internacional. Por otro lado, está la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, un importante articulador entre el Estado y la sociedad civil a fin de abordar urgentes necesidades que aquejan a la población del Perú. La pobreza, como destacamos en el informe alternativo, es un factor de vulnerabilidad de la trata de personas y de otras formas de explotación. Gracias a ambos por su presencia.
Los casos de trata de personas se dan por decenas de miles en el Perú. A las víctimas no siempre las vemos, son víctimas de un delito subterráneo que las invisibiliza y las silencia también. Pero finalmente no se trata de números, se trata de tomar conciencia y entender que la gravedad de los hechos de la vulneración de derechos es múltiple. Delito complejo lo llaman los abogados, porque por lo general suman diversas formas de abuso y violación de derechos, secuestro y violencia sexual, retención y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, extorsión, violación, trabajo forzoso. Y ahora se suman los delitos vinculados a las tecnologías de la información y comunicación, TIC, con la nueva gama de material de abuso de pornografía infantil, entre otros, y que vemos directamente vinculados a los temas de trata también. Muchos de los que estamos aquí conocemos esta realidad. Cuando hablamos de trata de personas, usualmente esta está vinculada a diversos delitos y con frecuencia existieron otros delitos previamente infringidos a las víctimas. La trata de personas es con frecuencia el último eslabón de una cadena de violencia y explotación, como ya lo hemos mencionado otras veces. No se trata de un delito aislado y eso se ve claramente reflejado en la política nacional, que tiene como uno de sus 3 objetivos prioritarios la vigilancia preventiva de la victimización. Sus lineamientos incluyen una amplia gama de servicios, 42, para proteger, entre otros, a los adolescentes, trabajar en escuelas, monitorear zonas de desforestación, realizar controles de fronteras vinculados al tráfico ilícito de migrantes, entre otros, agencias, terminales y rutas de transporte vinculado al traslado de menores de edad también. Pero permítame una digresión personal. Hace más de 20 años que estamos atendiendo diversos casos, escuchamos y atendemos casos de víctimas de todo tipo de explotación humana. Y he visto cómo hemos evolucionado a nivel del campo normativo y el enorme compromiso de muchos funcionarios. Pero ello no necesariamente se refleja en la realidad y no es respaldado por el presupuesto del Estado. El 9º informe alternativo refleja los avances en la política nacional contra la trata de personas. Estamos en esto desde el año 2009, empezamos evaluando el plan, primero la norma, no había plan todavía, luego el plan, ahora estamos en la política. En la práctica estamos desde sociedad civil reportando la situación de trata de personas y otras formas de explotación hace más de 15 años. Y ello nos permite tener una visión longitudinal de la aplicación de la política pública en materia de trata de personas y explotación humana. En ese sentido, hemos registrado las variaciones presupuestales a lo largo de los años, siendo los de mayor aporte presupuestal el 2015 con 14 millones de soles y el 2017 con 11 millones, que se destinaron a cubrir necesidades del Plan Nacional en ese momento. Sin embargo, en los últimos 3 años apenas se han destinado entre 4 y 6 millones de soles, dependiendo de la metodología que usamos para hacer el cálculo. Esto a pesar de estar involucrados 11 ministerios y 4 organismos autónomos en el cumplimiento de la política nacional. Pero, como planteamos en el 9º informe, la crisis política y social entre el 2022 y 2023 ha afectado la ejecución del presupuesto nacional y en los gobiernos regionales y locales, y se tradujo en una menor inversión en programas y servicios destinados a prevenir y combatir la trata de personas, así como en la protección y rehabilitación de las víctimas. Lamentablemente, este 9º informe da cuenta de ello. En este marco, la coyuntura política no puede ser soslayada. Nos preocupa, porque diversas iniciativas legislativas y otros anuncios transcurren, impactando de manera constante y aparentemente imperceptible en diversos temas vinculados a los derechos y a la protección de las personas. Pero estamos seguros que normas como las relacionadas a crimen organizado, minería ilegal o tala de madera tendrán un impacto en la protección de derechos y la seguridad de las personas más vulnerables, dado el crecimiento de la trata de personas, además asociado a estas economías criminales. Seguramente todo esto se verá reflejado en el próximo informe alternativo. También toca detenerse en el factor migratorio. La política de los últimos años, enfocada en las restricciones de ingreso y las dificultades de los migrantes para regularizar su situación, tienen un impacto en aspectos laborales, económicos y sociales.
pero adicionalmente el discurso discriminatorio y que criminaliza a los migrantes dificulta su inclusión social e incrementa la vulnerabilidad de las potenciales víctimas. En los últimos años se ha dado un incremento de 500% del número de migrantes víctimas de trata identificadas. En el 2014, de hecho, no existían, por ejemplo, casos de venezolanos, y hoy tenemos 85% de los casos de extranjeros. Estas cifras se evidencian en los reportes del Ministerio Público y en la información proporcionada por sociedad civil. La importancia de poder recoger los avances del Estado y las opiniones de la sociedad civil, que en nuestro caso incluyen las opiniones de las veedurías ciudadanas que tenemos en 6 regiones, permiten dar espacio también a las voces de los que están en el día a día en contacto con las víctimas y con los afectados por los delitos de trata y otras formas de explotación. Las víctimas que denuncian siguen percibiendo la atención, salvo excepciones, como una actividad que no tiene en cuenta el enfoque centrado en la víctima y en esa línea no se sienten acogidas, escuchadas o protegidas. Si no logramos superar este escollo, es altamente probable que las sobrevivientes también se sientan víctimas del Estado y, peor aún, recaigan en situaciones de explotación. Los buenos funcionarios operadores no bastan, se requiere voluntad política y, hay que decirlo, aún no la tenemos. La normalización de los delitos y de las violaciones de derechos es peligrosa. Debemos reconocer que en ello hay responsabilidad también de la ciudadanía, una ciudadanía que debiera ser responsable, estar alerta, vigilante y denunciar o acompañar a quienes deben hacerlo. Por ello, contar con un sistema de justicia que funciona y responde a las demandas de los ciudadanos asegurando un acceso a la justicia responsable es fundamental. Cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos de un concepto etéreo, ni adherimos un color político determinado. El respeto a los derechos humanos no debiera tener ideología. Hablamos de derechos tangibles y de procesos necesarios a los que las víctimas de violencia, trata y otras formas de explotación pocas veces tienen acceso. Este 9º informe alternativo es un aporte de la sociedad civil para comprender y mejorar. Si planteamos los problemas es porque nos anima una construcción positiva del país. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, ahora es momento de hacernos una foto oficial, así que por favor yo les pido que se queden aquí en adelante, pero también quiero invitar que el señor Carlos Basombrío no se nos vaya, por favor, para la foto oficial. Sí, al señor Ricardo Valdés, por favor, que se acerque aquí adelante. También a nuestros panelistas que nos van a acompañar en un momento más. La señora Lucía Nuñovero, profesora de la PUC, el señor Fernando Carvalho, que también se nos puede acercar, periodista y columnista, y el señor Carlos Basombrío, que también se nos puede acercar, y los fotógrafos nos ayuden también para poder acomodar a nuestros invitados para la foto. Ahora sí estamos completos para la foto oficial.
Bien, muchas gracias. Nuevamente un aplauso para todos ellos, por favor. Invitamos a nuestros panelistas a tomar asiento en la primera fila. Y ahora es momento de la presentación del informe. Invitamos al señor Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo. Ricardo ha sido viceministro del Interior de Gestión Institucional y de Seguridad Pública en 3 periodos distintos, así como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Fue el impulsor y primer presidente de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas. Además, ha sido director y coordinador de diversos proyectos a nivel nacional y autor de distintas publicaciones especializadas, entre ellas Las economías criminales y su impacto en el Perú, que incluye temas relacionados a trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Actualmente es también consultor nacional e internacional en trata y tráfico de personas, seguridad, conflictividad social y recursos humanos. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, por su atención, por habernos acompañado y estar acompañados en esta presentación del 9º Informe Alternativo. Antes de empezar un poco a darles algunos de los alcances, resumidamente, porque no voy a extenderme mucho, para eso tienen ustedes el libro, van a poder leerlo, son apenas 200 y pico páginas nada más. Espero que se entretengan con ello. Quería recordarles que el 9º es el informe alternativo que viene después del 8º, y el 8º, como es lógico, trae una serie de conclusiones. Y quería mencionarlo porque muchas de esas conclusiones se repiten también en el 9º informe alternativo. Básicamente las dificultades que hemos tenido a nivel metodológico para recoger la información de las instituciones. Si ya era difícil apelar a la transparencia para recoger la información, estos años nos ha sido todavía un poco más complicado. Las razones creo que tienen que hacer con esta conflictividad sociopolítica en la cual hemos estado inmersos y creo que todavía continuamos en ella. Lo otro que comunicamos en el 8º informe alternativo era la inacción o las dificultades para enfrentar factores de riesgo, entre los que obviamente están los estructurales. Elementos como la pobreza se ha venido incrementando en los últimos años de una manera bastante fuerte, de 21 a 29%. Y a su vez hemos también reiterado aquello que hemos encontrado en informes anteriores, como las dificultades presupuestales y las dificultades para articular las bases de datos, Ministerio Público, Policía Nacional, etcétera. Esto lo menciono porque seguramente al momento de ir recorriendo lo que ahora es el 9º informe, ya no sobre los planes, como mencionó Andrea, o el balance de las normas, sino sobre la política nacional, que es un nuevo enfoque que el Estado peruano organizó para poder coordinar las acciones a nivel del Estado nacional y luego de manera transversal también en los regionales y en los locales, para enfrentar este delito. Sin embargo, hablar de hablar del informe alternativo de los años 2022-2023 es complejo, porque no podemos decir, como lo han dicho ya también Federico Arnillas, etcétera, no podemos desvincular la lucha del Estado peruano ante la criminalidad y específicamente la trata de personas de lo que hemos vivido en estos años 22 y 23. Después voy a hablar un poco del 24 al final.
Esto simplemente para graficar 1.892 protestas sociales, 77 declaraciones de estado de emergencia, de las cuales el 61% eran por temas de orden y seguridad. En algunos de ellos inclusive se mencionaba específicamente a la trata de personas como el motivo por el cual hemos estado inmersos en estados de emergencia a lo largo de estos 2 años. Un tema principal y muy importante es que la última vez que el Ejecutivo rindió cuentas y explicó cómo venían enfrentando la lucha contra la trata de personas fue en el año 2017. Carlos Basombrío fue ministro de Interior en ese momento y estuvo presente en el Congreso dando cuenta de cómo se enfrentaba la trata de personas. En el camino, es impresionante, pero hemos tenido 6 presidentes de la República y 23 ministros del Interior, con lo cual ustedes pueden darse cuenta de la complejidad de lo que ha significado organizar la información y también poder enfrentar a nivel territorial la lucha contra la trata de personas. Como se ha mencionado, la pobreza aumentó del 2017, que fue la última vez que se rindió cuentas, estábamos en 21.7% de pobreza, ahora cerramos el 23,29% de pobreza. Y es uno de los factores más intensos de vulnerabilidad y que además apoya a la captación de víctimas. La migración al 23 andaba en 1.3 millones, ya Andrea también ha mencionado en la presentación lo que eso implica a nivel de la vulnerabilidad que atraviesa una migrante que a su vez tiene serias dificultades para poder, digamos, convivir pacíficamente o integrarse a la sociedad peruana por temas y por dificultades en las documentaciones. Hemos vivido también en el año 22 y 23 un cambio en la estructura de las organizaciones criminales. Hay una presencia mayor de organizaciones criminales transnacionales, no solamente las venezolanas, también las ecuatorianas, las brasileras, las colombianas, que también tienen cada vez una mayor presencia en la estructura criminal del país. Y eso supone obviamente un esfuerzo mucho más mayor para efectos de la Policía Nacional y del Ministerio Público, de mayores elementos para poder enfrentar esta forma en que se articula. Y bueno, otros fenómenos como el trabajo forzoso invisibilizado. Nosotros hemos hecho encuestas a nivel nacional y ahí hemos encontrado que hay muchas personas que se identifican, esa es la cifra que dio la encuesta, que se identifican que han pasado por algún momento de una situación de trabajo forzoso en su vida y lamentablemente al 2023 solamente se tenían registrados 25 casos. Es verdad que la norma era reciente y que recién se estaba armando la forma de comprender la situación de trabajo forzoso. Esta situación, obviamente, tiene que verse expresada, la forma como se articula, ya Andrea mencionó que son 42 servicios lo que el Estado ha puesto en práctica en esta nueva política contra la trata de personas. 42 servicios que a su vez creo que ustedes deben haber recibido, me imagino yo, un brochure al entrar, es este. Y aquí están, se los recomiendo que lo puedan hojear porque van a ver todos los 42 servicios que en el lado celeste implica todo lo que es la prevención, el verde la persecución y en naranja lo que es atención y reintegración de víctimas. Entonces, para poder hacer un diagnóstico acertado de cómo se vienen produciendo estos servicios que debe entregar el Estado para atender prevención, persecución y atención, es importante que veamos qué es lo que está ocurriendo a nivel de, digamos, el presupuesto que se le asigna a esta situación. Si pasas a la siguiente, Bill. La política empezó en el año 2021 y los montos que ustedes ven reflejados ahí son los montos que se han recogido desde el propio, digamos, la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso es lo que se ha podido detectar en términos del financiamiento que han recibido los diferentes servicios para enfrentar la trata de personas. En esta suerte de promedio, donde ustedes pueden ver la asignación del presupuesto por persona al año, o sea, la inversión que se ha hecho fluctúa entre 16 centavos de sol a 18 centavos de sol por persona al año. A todas luces resulta absolutamente insuficiente. Pero cuando vamos al desagregado del gasto,
De los 42 servicios que están puestos en esta carpeta que ustedes han revisado, 7 no tienen meta presupuestal. ¿Qué significa que no tienen meta presupuestal? Significa que no van a recibir dinero, porque no hay forma, no existe cómo el Ministerio de Economía, al no haber una meta presupuestal, puede asignarse algún tipo de monto para poder enfrentar, para poder, digamos, dotar al servicio de capacidad de aplicación. Y de los otros 35 servicios que sí tienen meta presupuestal, en el año 22 solamente 9 recibieron fondos, contaron con asignación presupuestal. Y 33 servicios no contaron con asignación presupuestal. Un poco lo que tuvieron fue la inercia de la economía propia de la organización que tenía que cumplir con las responsabilidades, pero asignación presupuestal específica no tenían. Y lo mismo en el 2023, solamente 11 de 42, 11 tuvieron una asignación presupuestal específica. Veamos ahora los ejes. Prevención. Este es el eje de prevención. De la información recogida en el eje de prevención, a nivel de lo que puede ser sensibilización, capacitación, etcétera, hemos logrado contabilizar que durante el año 2022 y 2023 fueron 8.780 las personas que fueron alcanzadas por el Estado peruano en lo que es prevención y sensibilización. Eso implica el 0,026% de la población. Entonces, estamos en la práctica hablando de una población peruana que tiene muy pocos elementos para poder determinar y detectar cuándo puede ser víctima de trata de personas y qué circunstancias le pueden llevar a ser una víctima de trata de personas. Y a su vez, a nivel de lo que son jueces, fiscales, policías, operadores de servicios y de justicia, 3.076 son los números que nos alcanzaron como que han sido capacitados durante este periodo. 518 acciones de prevención, 273 operativos de prevención y solamente 2 de 14 servicios pueden mostrar avances en ese sentido. El eje de prevención, uno se imagina, si yo tengo que poder advertirle a la población de los riesgos posibles, obviamente es una tarea de muchos sectores del Estado. Aquí hay 10 sectores involucrados en este eje. Sin embargo, es curioso, pero el eje que lidera, la entidad que lidera el eje de prevención es la SUNAFIL. Y la SUNAFIL tiene que hacer básicamente con fiscalización laboral. Y los recursos que tiene la SUNAFIL son muy escasos. La lógica nos indicaría que la prevención debería estar en manos del Ministerio de Educación para poder transmitir desde los primeros momentos a los estudiantes la estructura de riesgos a los cuales se ven expuestos justamente ante una posible situación de explotación. Más aún cuando ahora tenemos una complejidad mayor, no solamente en términos de la criminalidad clásica, sino que hay unos riesgos asociados a lo que significó para los estudiantes del Perú tener que seguir su instrucción a través de el Internet. Porque el Internet, que fue la forma como se encontró para lidiar en la pandemia, para poder comunicar los estudios, se ha convertido también en una fuerte amenaza por la falta de información que se tiene con respecto al uso de las redes sociales. Entonces, hay una serie de otros elementos que están ahí de debilidades que están expuestas, no solamente la SUNAFIL. Me mencioné que el Ministerio de Educación debía ser la responsable, pero lamentablemente el Ministerio de Educación no ha reportado en estos 2 años acciones concretas contra la trata de personas a nivel de la prevención. No está incorporado dentro de la estructura, dentro de la currícula, acciones y actividades para enfrentar la trata de personas. Y buena parte de estas actividades no se registra el número de personas alcanzadas, no se da cuenta de víctimas que hayan podido ser alertadas durante este contacto en las campañas de prevención, etcétera. Entonces, aún hay, en ese sentido, una de las cosas importantes a nivel preventivo es que hay que corregir estas situaciones de debilidades y transformar las debilidades en oportunidades para poder realmente, digamos, continuar enfrentando la trata de personas de una manera efectiva. Pero si yo hago un desglose, van a ver ustedes que los servicios se enmarcan en lineamientos. En la siguiente lámina, estos son los lineamientos, que son 6, que tienen que hacer con la prevención. El lineamiento 1, que es mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización, tiene servicios del 1 al 8.
Son 8 servicios los que están mencionados en la lucha contra la trata. Y es el servicio que mayor cantidad de dinero ha recibido. En el 22, 3.240.000 y 3.610.000 en el año 23. Pero pueden ver ustedes, si van viendo, el lineamiento número 3, que es incrementar la fiscalización y los controles preventivos en espacios de oferta informal de trabajo, en contextos con poblaciones en situación de riesgo de vulnerabilidad, es un lineamiento importantísimo, no tiene servicio. Y al no tener servicio, no se le asignó presupuesto. Por eso que aparece en cero. En estos años, y por cierto tampoco en el año 24. Luego tenemos el servicio 5, que es el lineamiento 5, incrementar el control de agencias, terminales y rutas de transporte periurbano o interprovincial. Tampoco no tiene un servicio asignado. Y al no tener servicio asignado, no tiene presupuesto. Por lo tanto, aún otros servicios que sí tienen, otros lineamientos que sí tienen servicios, como el 6 que tiene el 14, o el 4 que tiene el 13, tampoco recibieron dinero durante el 22 y el 23. Con lo cual, ya se van dando cuenta ustedes de dónde están las brechas, dónde están realmente las dificultades, dónde está la distancia entre lo que establece la política y la realidad. Y esa distancia se ve reflejada. O sea, la única forma de acortarla es proporcionando recursos a los funcionarios públicos, a quienes tienen la responsabilidad de tener que enfrentarlo. Pero si el funcionario público se ve con una realidad tan fuerte como esta, es difícil que puedan poner en práctica las labores de prevención. Vamos a ver persecución, en la siguiente. En persecución, estos son quizás los logros que han sido reportados por los diversos sectores. 1.405 denuncias por la FISTRAP solamente hemos registrado el año 22. No pudimos registrar el 23 porque recibimos información contradictoria. 3 o 4 momentos en los que pedimos la información, recibimos información contradictoria. Por lo tanto, no era posible cruzarla con la información del Poder Judicial. La del 22 sí fue consistente y eso nos dio un ratio de 5.97 impunidad. ¿Qué significa eso? Que de los casos que el Ministerio Público llevó al Poder Judicial, solamente 84 se vieron reflejadas en sentencias confirmatorias. Eso significa que más o menos 94 de 100 no han tenido ningún tipo de sentencia aún. Es decir, solamente 6. Esa es la tasa de impunidad, 94. Operadores de justicia capacitados, un número importante, 3.645. Hay operativos preventivos realizados por la FISTRAP, con la finalidad también de identificar posibles víctimas, 402 en 2 años, y 171 operativos de investigación también realizados por la FISTRAP, pero básicamente con técnicas ya de investigación y acompañados por la Policía Nacional. 327 investigaciones del Ministerio Público en coordinación con la Policía, 212 actas de incumplimiento, esto es ya SUTRAN, fiscalización de transporte, como verán cuando vieron en el lineamiento de los que tienen que hacer justamente con transporte, no tiene presupuesto. Ellos hacen los operativos sobre la inercia del presupuesto que manejan corrientemente. Entonces, esta situación que son los logros que nos han mencionado, también tiene que hacer con las debilidades detectadas. Hemos puesto una 5, donde no hay registro único de casos ni interoperabilidad entre los registros de víctimas. Y esto es uno de los temas que hemos venido registrando en todos los informes alternativos, es decir, los registros que dispone la Policía Nacional, los registros que dispone el Ministerio Público no conversan entre sí, son bases de datos diferentes y ahí tenemos un problema aún sin resolver. Esto genera disparidad en la información registrada. La Central Única de Denuncias, que es la 1818, solamente tiene 115 denuncias registradas en 2 años, 83 el 22, 32 el 23. Cuando hicimos un estudio a nivel nacional sobre el nivel de conocimiento que tenía la población sobre diversos canales de denuncia, el 99% de la población peruana indicó que no sabía dónde hacer una denuncia de manera, digamos, telefónica. Es decir, desconocían la línea 1818, ahí tenemos obviamente un tema que hay que resolver. O sea, es decir, una central de denuncias que no tiene publicidad, que no conoce la gente, pues entonces no se va a usar. Entonces ese es un problema, ¿no? Hay también leves sanciones administrativas, todos los temas de transporte, es decir, tienen un doble problema porque solamente a nivel del Ministerio de Transportes y a nivel de SUNAFIL y a nivel de SUTRAN se fiscalizan actividades formales,
no se fiscaliza el sector informal. Y el sector informal es precisamente el lugar por donde transcurren las víctimas, no por el formal, donde se les exige el DNI. Entonces ahí tenemos un problema serísimo, porque entonces, bueno, es de una gran permeabilidad. Pero si vamos un poquito más abajo en la siguiente bill, ahí ven ustedes ya en lo preciso, en el dinero invertido por cada uno de los lineamientos. El lineamiento 1, que es fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias de la PNP y el Mininter, recibió 600.000 en el 2023. Esos son los servicios del 15 al 16. Los mecanismos de recepción y procesamiento del Ministerio Público no tiene dinero asignado. El desarrollo de la interoperabilidad de los sistemas de persecución y sanción penal no tiene dinero asignado 22 y 23. La mejora de la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito ha recibido dinero en las cantidades que ven ahí, 900.000 en el 23, 190.000 en el 22. El 5 tampoco recibió dinero, que es la especialización operativa, y el lineamiento 6 no tiene servicio. Entonces, en el futuro, si no tiene un servicio asignado, va a ser imposible que le puedan asignar dinero para generar una mejor articulación interinstitucional. Entonces, está puesto en la política, pero no se puede ejecutar, porque no tiene músculo, no tiene capacidad de ponerse en práctica. Y en el 7 es el que también, que es los mecanismos de fiscalización y sanción, ha recibido dinero a lo largo del año 22 y año 23. Pero son 870.000 en el año 22 y 2.210.000 en el año 23 para, digamos, perseguir el delito y conseguir la sanción. Esto involucra básicamente a los sectores Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio del Interior. Entonces aquí también tenemos obviamente un tema que resolver. A nivel ya de lo que es atención y reintegración, el panorama es muy parecido. Las cifras son mayores porque no es posible, no tenemos indicadores que puedan discriminar los índices de violencia de género, que son los que aparecen ahí, 74.448 de trata de personas, por eso que tenemos un asterisco puesto. De ese volumen tan alto de violencia de género, específicamente de trata, no los podemos discriminar. Y tampoco los podemos discriminar a nivel de las víctimas atendidas de salud física, sexual y reproductiva. Están mezclados los números y ahí también hace falta un trabajo más fino. Ahí sí, ya en la segunda línea, lo que es trata de personas, las 1.076 víctimas atendidas en el Servicio de Defensa Pública, las atendidas por UDAVID, 988, por el SEM, las atendidas en el extranjero, sí son víctimas de trata. A nivel de lo que es los temas ya relacionados con la capacitación de funcionarios, pero sobre todo lo que es la atención exactamente, nuestras leyes establecen que un menor de edad que entra a un albergue debe tener un plan de trabajo individual con componente de reintegración. Solamente en los años 22 y 23, en total, se entregaron 57 planes de trabajo individual. Es decir, el resto de las víctimas que han sido atendidas en un plan de trabajo. Ahí también tenemos un aspecto importante en el cual debemos mejorar. Está en el punto 3 de las debilidades, lo mismo que en el resto de los temas que nos involucran. Pero yo quiero pasar ya básicamente a lo que es el desagregado presupuestal. Ya están familiarizados en la práctica, quiero solamente que vean el total. Año 22, 900.000 es lo que se recibió para lo que es la atención y la reintegración de víctimas, y en el 23, 910.000. Es a todas luces clarísimo que de todos los lineamientos donde hay los servicios que van del 26 al 42, 17 servicios en este rubro, miren ustedes la cantidad de servicios que han recibido asignación presupuestal. Son realmente poquísimos, el 42, y luego el 28 y el 27 y el 29, los únicos que recibieron algún tipo de asignación. Por lo tanto, eso impide que tengamos más centros de atención especializados, impide que tengamos
el profesional especializado para atender víctimas de trata, impide que tengamos obviamente la posibilidad de reintegrarlas, de establecer planes de estudios, planes de trabajo, la posibilidad también de darles proporcionar salud mental, porque no existe una estructura que, si bien está en la norma y está en la política, en la práctica, en el desglose, nos encontramos con funcionarios públicos nuevamente con las manos atadas. Y ya para terminar, para dejarle paso a los comentarios, hemos puesto algunas cositas muy pequeñas, solamente 4, a nivel de conclusiones. A todas luces, la primera conclusión es que el presupuesto continúa siendo insuficiente, ¿no? Es decir, ya hemos visto ya cómo hay lineamientos sin servicios, no pueden recibir dinero, y hay servicios que sí podrían recibir dinero, pero que no tienen asignación presupuestal en concreto. ¿Cuál es la recomendación? Y en eso venimos realmente machacando esta solución. Tenemos que generar presupuestos por resultados. No se puede implementar la política nacional si no se le asigna presupuesto a las diversas entidades del Estado, que son las que tienen y esto a su vez no solamente es a nivel nacional, sino hay que bajarlo también a nivel regional, donde el presupuesto es todavía mucho menor. Es la tercera parte de este pequeño presupuesto a nivel nacional, la tercera parte es del gobierno regional. Entonces, también pensamos que hay que actualizar la política nacional, porque hay un nuevo panorama. Mientras se creó en el año 2021, las cosas han cambiado fundamentalmente. Tenemos una población migrante que se está insertando en nuestra ciudadanía, lo cual es magnífico, pero también tenemos nuevas estructuras de criminalidad y hay que incorporar todo lo que es, por ejemplo, explotación sexual en línea, que ha tenido un crecimiento vertiginoso como modo de captación para víctimas de trata. Y eso no figura en ningún servicio en la política que está destinado a generarle dinero y a poder enfrentar este problema que es real. Y lo otro es que tenemos también la necesidad de ver cómo enfrentamos la criminalidad transnacional, porque a su vez vienen impactando con un control territorial muy especializado para explotar víctimas también extranjeras. Esto se refiere, es lo que está en la omisión de estos delitos, eso es lo que mencionaba en el punto 3, y generar obviamente algún tipo de estructura distinta. En lo personal, ya lo hemos conversado, sería importantísimo, creo yo, que debíamos migrar, en lugar de tener una policía especializada en trata de personas, aquí está el general jefe de la oficina de trata, Aldo Ávila, pienso que habría que pensar en tener una policía especializada en delitos contra la dignidad, de tal forma que pueda ampliarse el rango de investigación a todos los delitos contra la dignidad, donde están la gestión de la explotación sexual en línea, la pornografía, etcétera, ¿no? Eso, y lo mismo, debiéramos, en lugar de tener FISTRAPS, habría de tener fiscalías especializadas en delitos contra la dignidad, y lo mismo a nivel del Poder Judicial, porque creo que ahí se sentaría mejor la carga, ¿no? Entonces, hay también que generar un mejor sistema de registros de la información. Yo ya aquí los voy a dejar en un ratito a los amigos comentaristas para que nos digan, lamento haber sido tan pesimista, pero la verdad es que he tenido que bajar un poco a decir la realidad cruda y dura, pero no hemos querido. Si bien este informe alternativo se centra y termina en diciembre del 23, a manera de epílogo nos preocupa muchísimo lo que viene ocurriendo en el 2024. Y en el 2024 hay un proyecto de ley que la rendición de cuentas que tiene que hacer el Ejecutivo ante el Congreso de la República la están bajando del Pleno. ¿Ustedes se han dado cuenta de la transversalidad del delito? 11 ministerios, 4 organismos autónomos, pero quieren bajarlo solamente a nivel de comisiones de justicia y a la Comisión de Mujer. Y entonces es absurdo, porque entonces vamos a seguir teniendo la dificultad de poder exigir que tengamos un manejo presupuestal más adecuado que pueda realmente cubrir la política. Nos preocupa eso, nos preocupa obviamente la ley digamos, esta suerte de vigilancia adicional, un poco discrecional con respecto al APSI, que ya puede traer problemas para una más eficiente labor por parte de los organismos no gubernamentales. Nos preocupa sobremanera la 32-108. El día de hoy, en principio, se iba a reunir el Congreso de la República a reevaluar si esta ley que genera
una nueva definición del tipo de crimen organizado que establece otras vallas por encima de los 10 años de pena privativa de la libertad y que además genera dificultades para los allanamientos, en principio iba a ser revisada el día de hoy, ha sido trasladada para la semana entrante. Hay a su vez, no podemos desligar el contexto peruano del internacional. Hemos visto lo que ha pasado en Venezuela el 28 de julio, una de las posibilidades es que la ola migratoria pueda incrementarse en lo que va de este año, y sin embargo, las normas que estamos produciendo como país no son normas inclusivas, más bien son normas que van a generar mayores dificultades, y los únicos que ganan en eso, porque obviamente hay una presión, el inmigrante tiene sí o sí que emigrar, y en lugar de acogerlo, lo que estamos haciendo es alimentar a las bandas de tráfico ilícito de migrantes, porque no les facilitamos, digamos, el registro, por último, un censo, un registro de los migrantes que están acá por diversas circunstancias. Y había una buena noticia cuando empezamos el 2024. Habíamos empezado el 2024 con un registro de 21.8 millones para atender la política, muy por encima, 4 veces más. Sin embargo, lamentablemente, en el modificado estamos enfrentando el 24 con 11.400.000, es decir, nos bajaron 10 millones en lo que va en el transcurso del año. Bueno, ese es el panorama, estas son las preocupaciones, esto es el balance. Yo quisiera ya dejar a los amigos comentaristas para esto. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Ricardo. Nuevamente un aplauso. Yo quiero destacar algo que los periodistas también sufrimos, ¿no? Que es la falta de transparencia, la falta de información, que no solamente dificulta el trabajo de la labor periodística, sino en este caso también la labor de instituciones que hacen observación de las políticas del Estado, como es el caso de CHS Alternativo. Algo que también me parece muy importante es que se haya destacado que la Central Única de Denuncias, el 1818, que alguna vez como periodistas hemos ayudado a difundir, sea tan poco conocida entre la población y que efectivamente registre tan pocas denuncias, que no haya presupuesto para todos los servicios que implican esta política nacional y que lamentablemente tampoco haya una labor más articulada con gobiernos regionales y con gobiernos locales. Pero para ampliar estos comentarios, queremos invitar ya a nuestros panelistas. Quiero invitar a que se acerque aquí a nuestro estrado a Lucía Nuñovero, criminóloga, especialista en derechos humanos y catedrática de la PUC, quien va a hacer un análisis desde la academia. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en criminología por la Pontificia Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, docente del Departamento Académico de Derecho de la PUC y autora de libros y artículos académicos publicados en nuestro país, también en Colombia, España, Francia y Estados Unidos. Le doy la bienvenida también al señor Fernando Carballo, reconocido conductor radial y televisivo, quien va a comentar desde su experiencia en el periodismo. Él es licenciado en filosofía, también en la Universidad Católica, magíster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Berlín y magíster de historia en la Universidad de París. Ha sido catedrático en filosofía en la Católica y de cultura latinoamericana en la Universidad de París y ha sido periodista de Radio Francia Internacional y ha representado al Perú ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Actualmente trabaja en radioprogramas del Perú, por supuesto, y es el periodista radial más influyente según la encuesta del Poder del 2024. Y queremos invitar también al señor Carlos Basombrío, exministro del Interior, analista político, quien va a hacer el abordaje desde este aspecto de la trata de personas y su relación con la criminalidad organizada. No voy a dejar de presentarlo, por supuesto, licenciado en Sociología por la Universidad Católica, fellow residente de 94 al 95 en el Woodrow Wilson Center for Scholars and Washington, D.C. Ocupó diversas funciones en el Ministerio del Interior, entre ellas jefe de gabinete, de asesores del ministro, viceministro y finalmente ministro del Interior en el periodo 2016-2017. Ha sido el último ministro, como ya lo ha destacado Ricardo, que rindió cuentas sobre el panorama de la lucha contra la trata de personas ante el Pleno del Congreso en mérito de la Ley
29918. Actualmente es investigador y consultor en temas de seguridad ciudadana y conflictos sociales en el Perú y en otros países, autor de múltiples libros y ensayos sobre temas de su especialidad. Su más reciente publicación es en coautoría con Ricardo Valdés y Dante Vera, Las economías criminales en el Perú, cuáles, cuánto, dónde y cómo. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Yo me voy a sentar a su lado para poder tomar nota. Y les recuerdo que tienen en promedio unos 10 minutos para poder hacer esta disertación. Empezamos con la señora Nuño Vero. Muchas gracias a CHS Alternativo, bueno, por la invitación, por considerar también una perspectiva académica y que también está vinculada responsablemente con las políticas en materia de lucha contra la delincuencia, ¿no? De otra manera no podría ser, tendría que ser cualquier análisis que nos remita a propuestas, ¿no es cierto?, a estrategias más efectivas basadas en evidencia, como decimos en criminología contemporánea. Y yo quiero hacer estructurar 3 puntos, 4 puntos en verdad, porque el cuarto está relacionado con el tercero, a la lectura de este informe, bien completo, con metodología también transparente, ¿no es cierto?, vasta, ¿no?, casi enciclopédica, porque hay que revisar una serie de aspectos y líneas de trabajo del Estado peruano en materia de lucha contra la trata de personas. Y el primer tema, la reflexión justamente final y el epílogo, ¿no?, hace referencia al problema de la política criminal en el Perú, al problema de los actores de la política criminal, en los cuales hay roles que están completamente ya menoscabados. Y yo recuerdo que desde el 2012 empezaban en el Congreso las leyes que favorecían la minería ilegal, lo recuerdo clarísimo. Habían 2 ahí muy fuertes, una administrativa, otra penal, que abría la puerta a estas economías ilegales, que son las más estrechamente vinculadas a la trata de personas, lamentablemente, en nuestra Amazonía y en otras zonas del Perú. Esos problemas de articulación de actores cada vez van produciendo más menoscabo en lo que podemos esperar como resultados de este tipo de lucha contra este fenómeno tan gravoso. Ello se ve, por ejemplo, en las últimas demandas de inconstitucional contra la ley de extinción de dominio, una de las pocas herramientas que tenemos para recuperar activos del crimen organizado, también generador pues de ingentes capitales y patrimonios criminales, la explotación sexual, la pornografía infantil a nivel internacional, que hoy día lava activos en criptomonedas a nivel internacional y que es muy difícil de perseguir si no tenemos recursos que recuperamos del crimen organizado. Y esos golpes entonces que vienen de ciertos actores de la política criminal que ya los identificamos, que menoscaban esa lucha, creo que tenemos que ya ser más concretos en la materia. Como les decía, lamentablemente esa ley de extinción de dominio ni siquiera fue tampoco producto del Congreso, como no fue la ley del lavado de activos, son decretos legislativos del Ejecutivo en reemplazo de una función muy menoscabada de nuestro gran poder parlamentario. Con respecto a justamente ese problema de recuperación de activos, el informe de CHS toca el tema de la reparación civil de las víctimas de trata de personas. Y esa data es bien importante porque nosotros podemos inclusive otorgar recursos como Estado para defensores públicos, pero vemos que en los resultados las sentencias son dispares y los criterios para reparar integralmente los proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes dañados por estas pervasivas prácticas en su existencia no llegan a satisfacer esos requisitos que son estándares internacionales también. Es decir que esa mirada, al menos yo la recojo especialmente en cuanto a reparación civil integral, a tener políticas, criterios jurisprudenciales también, y sin duda fiscales y en defensa pública, para cómo reparar de una manera no solamente pecuniaria, sino también con programas sociales, con proyectos integrales, esas vidas que se dañan de una manera muy grave, porque estamos hablando de la dignidad, ni siquiera más allá de la libertad, la dignidad de un ser humano que termina siendo explotado por dinero. En cuanto al tercer punto, lo que también puedo rescatar es que al revisar la política nacional de trata de personas al 2030,
podemos ver que hay una serie de organismos que nosotros les llamamos pues los regulatorios, ¿no? Los administrativos, los que se encargan de supervisar la actividad del transporte, la actividad del trabajo, ¿no? La SUNAFIL, todas estas entidades sobre las cuales esta política criminal también tan vacua de nuestro país de los últimos años debería mirar de otra manera. Hace poco he tenido la oportunidad de coordinar con OCIPTEL, fortalecer ciertas normas, ¿no? Preservar, por ejemplo, bases de datos para que la policía, la fiscalía pueda recuperarlos y no a los 3 meses se autodestruyan, ¿no? Mirando estándares europeos también de lucha contra la criminalidad que está muy cercana al uso de telecomunicaciones. De la misma manera, la Superintendencia de Banca y Seguros, como les decía, el Ministerio de Transporte, todos podrían fortalecer sus normas fiscalizadoras para que reporten, y eso lo vemos porque en la mesa de evaluación de la política de trata de personas, ellos reportan casi mensualmente todas sus actividades. Pero cómo van mejorando y fortaleciendo esa capacidad fiscalizadora para detectar en ese momento que se están transportando menores, que en ese momento están evadiendo todas estas normas que tan duro nos ha costado construir. Y bueno, finalmente eso está relacionado con mirar a las víctimas, a la protección de las víctimas, desde lo que también el informe reporta como las unidades de protección de víctimas que están a cargo de las fiscalías y que requieren también especial presupuesto, consideramos desde nuestra parte, no tiene correlato económico para los que hemos visto estos casos muy de cerca, como CHS lo hace y lo saludamos, no tiene correlato económico todo el daño que se produce en estos casos, por lo cual sí se requiere que haya un especial enfoque siempre protector de la víctima en todas las políticas y todos los servicios, educación, trabajo, etcétera, que puedan fortalecer ese lineamiento, esos lineamientos a los cuales va dirigido este tipo de instrumentos. Eso por mi parte y muchas gracias nuevamente. Bien, muchas gracias. Ahora le damos el pase a Fernando para que también haga su disertación sobre este asunto. Gracias, Pamela. Yo quería comenzar igualmente agradeciendo que me hayan invitado acá a Andrea Querol y a Ricardo Valdés, porque siento un entusiasmo para abordar un tema que, como ha dicho Ricardo, no está suficientemente visibilizado en nuestra sociedad. Me alegro tanto más que veo a oficiales de la Policía Nacional y del Ejército peruano, como seguramente fiscales y funcionarios de otras instituciones concernidas y a veces criticadas, como todos podemos ser, también los periodistas. Quiero comenzar hablando como periodista sobre 3 problemas que plantean nuestro trabajo frente al tema de la trata de personas. En primer lugar, que hay otras formas de criminalidad que tienen más notoriedad por la violencia armada. Por ejemplo, la balacera que ha habido hace unos días en las Malvinas es algo que impacta, que se puede mostrar en su realidad física. O el uso del fuego para matar a una joven, como una persona que ha sido condenada el día de ayer por feminicidio, por crimen. Es naturalmente una imagen terrible. U otras actividades, como las armas de guerra que algunos mineros ilegales han usado en Patás varias veces y alguna vez en Caravelí también. Mientras que este tipo de crimen es silencioso y vive del silencio. Si es que prospera, es que se puede pasar desapercibido. No está directamente asociado, aunque hay naturalmente casos de violencia armada, no está tan vinculado a las armas de fuego y a la violencia física brutal. Pero hay otras razones. Por una parte, que es muy difícil recibir el testimonio de las víctimas, porque las víctimas tienen que hablar sobre lo que ellas hacen, obligadamente quizá, o por la fuerza, pero lo que ellas hacen, y a veces durante años. Y esto, como sabemos, es sumamente difícil cuando se trata de haber sido esclavizada, forzada, secuestrada y obligada a trabajar en bares o en prostíbulos. Pero hay una tercera razón que ha sido claramente mostrada por Ricardo Valdés, es que es difícil decir quién es el responsable
de que esté pasando esto en nuestro país. Todos vivimos la realidad que nos ha sido claramente expuesta como una vergüenza para nuestro país. Pero ¿quién es el responsable? Hay muchas instituciones que están concernidas. Es difícil, por eso, restablecer una cadena de responsabilidades. Y es una forma de criminalidad difícil de combatir. No es nueva, existe desde la más remota antigüedad. Secuestrar a personas, esclavizar a personas, someterlas sexualmente. Y una vez que se ha producido ese sometimiento, es muy difícil para las víctimas romper. El tema es universal, y eso me lleva a hacer una digresión que tuvo que ver con un reportaje que yo hice el año 96 en dos ciudades opuestas. Era un reportaje sobre turismo sexual de europeos. Fui naturalmente a Bangkok, que casi con jactancia era la capital mundial del turismo sexual en esos años. Yo creo que sigue siendo, aunque ya tiene competencia, entre otras La Habana. Pero en el caso de ese Bangkok de los años 90, era muy notable la proliferación de locales de todo tipo, donde había una explotación sexual bajo el manto de un budismo tolerante y alegre. Los reportajes que yo pude hacer y las conversaciones que pude sostener pasaban desde formas de cinismo, como, bueno, nosotros recibimos su dinero y ellos se llevan nuestras enfermedades. Desde ese comentario hasta la idea de que habían prejuicios acá de otras religiones que no correspondían a su universo cultural. El contraste fue grande cuando pasé a Dhaka, capital de Bangladesh, por entonces uno de los países más pobres del mundo, ya no lo es felizmente, ha duplicado su población entre tanto, y el comentario fue completamente inesperado para mí. En los otros tribus que yo pude visitar, se me hizo saber que solo trabajaban cristianas, que no era tolerado por el Islam la prostitución. Pero el cristianismo, usted sabe, tiene un profeta que dijo que las prostitutas entrarán al reino del amor antes que ustedes, a los dueños de casa que lo habían invitado, gente rica y poderosa. Es cierto que Jesús declara eso en San Mateo, que las prostitutas entrarán al reino del amor antes que usted, y mantuvo efectivamente relaciones, vínculos, quiero decir, con varias mujeres y actividad por lo menos dudosa. De manera que ese contraste entre dos climas culturales y religiosos diferentes me hizo llegar a Francia confundido, era mi base de operaciones en ese momento, y caí con la publicación en ese momento del libro de un escritor y presentador de la televisión francesa, Frédéric Mitterrand, sobrino del que ustedes se imaginan, que había escrito un libro, La mala vida, donde él contaba sus relaciones tarifadas con jóvenes en Bangkok. El libro causó un cierto debate, pero menor, y no le impidió ser ministro de Cultura de Nicolás Sarkozy, es decir, hace pocos años. En ese nivel es que el tema del abuso de mujeres, del sometimiento, de la esclavitud y de la trata era considerado, ha cambiado fuertemente en los últimos tiempos, en parte por una reacción de los países concernidos. Y sobre la base de estas consideraciones como periodista y del recuerdo de ese viaje a Bangkok y Dhaka, que he leído con interés y con dolor, debo decir, el noveno informe presentado por CHS. Digo dolor porque efectivamente hay datos crueles y decepcionantes. Cito uno que ha sido mencionado de paso por Ricardo Valdés. De los 17 ministerios que han sido consultados, a los cuales se ha pedido información por la ley de transparencia, contestaron solamente 11. Y entre los que no contestaron, hay que decirlo con toda claridad, figuran el de cultura, el de educación y el de salud. Uno se pregunta cómo es posible que alguien pueda ejercer la tutela de esos 3 ministerios sin contestar a las preguntas que se formulan sobre una forma de
criminalidad que todos sabemos que existe, repito, de una manera silenciosa en el Perú. Por otra parte, he tomado nota también de lo que ha sido resaltado. En el informe del año 14 no figuraba entre las víctimas ningún extranjero. En el informe de 22-23 sí, y de ellos, como ha sido dicho, 85% venezolanos. Eso da una idea del impacto, naturalmente, que la emigración reciente ha producido en nuestro país y de la triste concentración de esa nacionalidad entre las víctimas que han podido ser contactadas, liberadas o interrogadas. Hay otro tema que también duele cuando uno lee en el informe, que es el retroceso del marco normativo que se ha venido produciendo para hacer frente a este crimen y a otros. Baste decir que el juez Inostroza, cuyo audio hemos escuchado negociando qué pena podía él dar bajo ciertas condiciones de coima a un violador de menores. Eso es lo que el señor Inostroza hacía, entre otras muchas cosas. Hoy ha solicitado, ayer, que su caso sea archivado, o por lo menos uno de los extremos de su caso, en virtud de la nueva ley vigente de hace unos días sobre crimen organizado. El juez Inostroza no es el primero, han habido ya otros que han solicitado. Si se ha abierto esa brecha para que los presuntos criminales, llamémosle así al señor Inostroza, puedan aprovecharse de estas leyes, es que hay un problema grave. Es cierto que el presidente actual del Congreso, el señor Saluana, ha dicho que quizás hay errores, no somos perfectos, y ya ha propuesto para el día de hoy, efectivamente ya ha tenido que postergarse por las razones que imaginamos, que se revise esa ley. Pero la ley fue aprobada, sabiéndose que, por varias razones, por la definición mismo del concepto de crimen organizado y de organización criminal, y por las condiciones impuestas al allanamiento, iba a favorecer a los delincuentes y a los criminales. Finalmente, me enteraba ahora de eso hoy, no figura en el informe, pero es igualmente triste saber que la última vez que un ministro del Interior ha dado un informe sobre el tema ante el Congreso ha sido hecho por ti, hace ya varios años. ¿Qué ha pasado entre tanto? Sería bueno saberlo. No ha habido iniciativas del Congreso, no han querido relegar esto a la calidad de un crimen menor, pese a que afecta a muchísima gente, y es, como lo he dicho antes, vergonzoso. Por esa razón, me alegro mucho del vigor que muestra CHS y de la tenacidad de la que ha dado pruebas para que este tema no se beneficie de la invisibilidad. Y me alegro por eso haber podido entrevistar a Ricardo Valdés y a otros responsables de CHS, de manera que al ministro Asombrío, en RPP, en donde hemos tratado de seguir este tema con la mayor atención, si bien es cierto que es difícil tener la palabra de las víctimas. Eso es difícil, tanto para la prensa audiovisual, como es el caso de RPP, como la prensa escrita. En todo caso, felicitaciones por el informe y felicitaciones por la reunión, que nos alimentará a todos para salir de acá mucho más comprometido con lo que es una vergüenza que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes ya. No todavía, buenos días. Gracias por la invitación a mis amigos y amigas de CHS. Para mí es un gran gusto estar acá. Y quisiera repetir, creo que es difícil decir nada original a estas alturas con tan interesantes y llenas de información y análisis que hemos tenido. Quisiera empezar diciendo que me atrevería a decir que hace 2 décadas no había trata de personas en el Perú. O sea, había trata de personas, pero nadie entendía el concepto, o sea, asociaba un concepto como el trata de personas, que es un concepto internacionalmente usado, a lo que ocurría en el país. Eso es lo que quiero decir, por supuesto. Existían las prácticas iguales, peores, no sé,
que están asociadas y descritas en esta reunión. Pero ha sido un trabajo muy, muy importante desde la sociedad civil, porque quiero decirlo con todas sus letras, los avances en el tema de trata de personas han venido desde la sociedad civil hacia el Estado. Ha sido así, esa es la realidad. Y en ese aspecto, en ese tema, creo que el rol de CHS ha sido fundamental, ha sido decisivo. La primera, en contribuir a hacer un diagnóstico del problema, que creo que se ha manifestado de múltiples maneras, publicaciones, conferencias, etcétera, etcétera, a lo largo de los años. En segundo lugar, en la difusión en el país de este problema ya englobado en sus características actuales, ha contribuido significativamente a la normativa. No ha sido casualidad que el Código Penal haya incluido, etcétera, 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 y que se haya modificado, y que haya un plan nacional, todas las cosas que hoy día existen en el tema. En cuarto lugar, se ha contribuido de la sociedad a la creación de institucionalidad en el tema de trata de personas. Hoy día es extraordinario, en las tres instituciones del sistema de justicia existe un nivel especializado de trata de personas que hacen una contribución real y efectiva pese a las limitaciones presupuestales en la policía, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Ni siquiera en el Poder Judicial hay organismo especializado en crimen organizado, pero es un avance que se haya logrado ya en los tres momentos del sistema penal antes del sistema penitenciario, que se haya logrado eso. Creo que eso ha sido muy valioso y ha sido fruto de esa iniciativa en diálogo con el Estado, ¿no? Porque otra de las características que hay que resaltar es que hay muchísimos funcionarios en el Estado muy bien dispuestos para trabajar y enfrentar esos problemas. Este noveno informe alternativo, me parece que yo lo resumiría de una u otra manera también, de las que ya se han hecho, como la síntesis de ese trabajo cotidiano, ¿no? Difícil, también casi invisible, no siempre, porque se logra salir a los medios, etcétera. Pero quisiera detenerme en la palabra alternativo, y que acá tenemos un problema. Era la respuesta al informe del Estado, pero el informe del Estado, hasta donde yo entiendo, no existe. Entonces es un problema ser alternativo a algo que no existe, ¿no? O sea, es como las cumbres alternativas, etcétera, donde están, y hay otra cumbre que en paralelo acá la sociedad civil responde a algo que no existe. Entonces me parece que esa es una deuda enorme, enorme que tenemos. Peor aún cuando el Congreso quiere aprobar, y la va a aprobar, sabemos que lo va a aprobar, la ley que ya no hace que este tema se vea en el Pleno, ¿no? Yo siempre he pensado que incluso para los enemigos abiertos del tema de derechos humanos, este debería ser un tema fácil en temas de derechos humanos. O sea, apoyar a víctimas de explotación sexual o laboral es, digamos, es un mínimo de humanidad, ¿no? Y en segundo lugar, están incumpliendo todo. Lo que quieren es regularizar su indiferencia, digamos, ¿no? Que quede claro que a ellos no les interesa un comino. Entonces se pierde la posibilidad de influir en el Pleno del Congreso para presupuestos, los ecos mediáticos que tendrían estas reuniones, etc. Ya no es necesario, uno se podría preguntar, de repente ya se han creado los objetivos necesarios para que esto ya no sea necesario, que ya está esto consolidado, todo lo contrario. Sabemos que estamos en una etapa en que esto se ha complejizado aún más. Con Ricardo y Dante Vera, que no está acá, hemos
enfocado adicionalmente, sí, de manera más sistemática, el tema de trata en el ámbito del crimen organizado. Por cierto, con todas las limitaciones que eso tiene, ya han sido mencionadas en la nueva normatividad del Congreso, pero la hemos tratado de ver en ese contexto también, no solo como una violación a los derechos de las personas, sino también como una de las expresiones transversales, además, del crimen organizado en el Perú. Hemos valorado, mejor dicho, Ricardo y el equipo del CHS hicieron ese trabajo específico, en 1.300 millones de dólares, lo que significa el ingreso ilegal que se genera por las dos modalidades de tráfico de personas que están en el candelero, tráfico de personas con objetivo de explotación sexual y tráfico de personas con objetivo de explotación laboral. No sé si estoy resumiendo bien. Carlos, si me permites, para que te puedas pegar bien el micrófono, sí, para que te pueda escuchar mejor. Sí. Discúlpenme. Vuelvo a empezar. Creo que ni eso se escuchó. Ese cálculo se basa en estándares internacionales de que asocian la utilidad potencial con el número de víctimas. Ahora, creo, debemos actualizar esas cifras, de repente por los fenómenos ya mencionados, pero también porque se añade el tema del tráfico de inmigrantes. El tráfico de inmigrantes es, ya ha sido mencionado, uno de los temas actuales de preocupación de quienes están vinculados al trabajo de trata de personas, y eso ha generado genera enormes recursos para los traficantes y ha cambiado la naturaleza, como ya lo han mencionado varios de ustedes, de la situación de extranjeros siendo víctima en el Perú, cosa que era muy puntual, casi inexistente hace un lustro. Para ir terminando, el escenario más visible de la interacción de la trata de personas con otras economías criminales, el más visible, es la minería ilegal. No hay lugar donde haya minería ilegal, donde no haya bares, prostibares, como les dicen en el lenguaje de esta gente, y donde la gran mayoría de las personas están ahí engañadas y muchas de ellas son menores de edad. Una especie de interoperatividad clara con el tema de minería ilegal. Pero quisiera, y con esto termino, no es solo con la minería ilegal. Yo creo que en el contexto del boom de los negocios criminales ilegales, en zonas urbanas, rurales, se desarrolla además una cultura criminal que hace que la trata de personas se desarrolle en lugares donde antes no existía y florezca mucho más, incluso en ciudades donde esto no era tan visible. Para terminar, ojalá que el Estado retome a sus altos niveles de poder, etcétera, porque creo que los funcionarios sí cumplen un rol muy importante, un interés en estos temas que llevó a que se apruebe el Plan Nacional, por lo menos, que ya eso fue un avance significativo. Pero entre tanto el trabajo de la sociedad civil va a ser doblemente importante, porque de alguna manera, ahí cierro, está haciendo el trabajo de ambos, ¿no? Está en eso actuando, haciendo todo lo posible por suplir las carencias que otros generan. Y gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas, a Lucía, a Fernando y a Carlos, y yo quisiera destacar algunas de las ideas que ellos han expresado el día de hoy, ¿no? El problema de los actores y sus roles, ¿no?, que no están correctamente articulados, sobre todo para enfrentar asuntos claves que involucran este tipo de delitos, ¿no?, y que a veces no los vemos, ¿no?, como el tema de
de la minería ilegal, ¿no? Cómo es que se enfrentan otros delitos conexos, ¿no? Como el lavado de activos que ya se actualizan, ¿no? A través de otros mecanismos digitales que son difíciles de rastrear, el tema de las reparaciones civiles, el tema de la defensa pública para las víctimas y cómo es que otros organismos reguladores que deberían estar más involucrados, ¿no? Como la SUNAFIL, o CITRAN, o CIPTEL. También destacar, por supuesto, lo que ha dicho Fernando respecto a qué difícil es poder escuchar a las víctimas cuando éstas no se sienten en confianza con las instituciones para hacer las denuncias respectivas y cómo también es difícil señalar de quién es la responsabilidad, ¿no? De esta situación que estamos enfrentando y, por supuesto, Carlos, que ha señalado algo que para todos es evidente, ¿no? Que no hay una parte del Estado, ¿no? No hay un informe contra el que nosotros podamos contrastar, sobre todo por lo que ya se ha hecho hincapié en este informe, ¿no? La falta de transparencia, la falta de una información que esté centralizada y la que esta existe es contradictoria y difícil de contrastar, ¿no? Y la importancia, por supuesto, de la sociedad civil para que pueda interpelar a través de este tipo de acciones al Estado y que se hagan los cambios que sean necesarios. Gracias nuevamente a los tres y quiero invitar a Mercedes Arce Huanca. Ella es directora de programas y proyectos de CH Alternativo para que pueda darnos las palabras finales. Bueno, a nombre de Capital Humano y Social Alternativo, solo nos queda agradecer a cada una de las personas que nos han acompañado en este evento tan importante como es la presentación del 9º Informe Alternativo Balance de la Sociedad Civil, periodo 22-23, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos contra la dignidad en el Perú. Agradecemos a quienes se dieron el tiempo para asistir de manera presencial y a quienes se conectaron también de manera virtual a través del Zoom, a través de Facebook Live y el YouTube, de diferentes regiones de nuestro país, pero también del extranjero. Agradecer a Renacer en Colombia, que está conectado con nosotros, a la Fundación Munacín Cuyaquita de Bolivia, ECPAD Internacional desde Estados Unidos y Tailandia, entre otros, ¿no? Agradecemos también especialmente a la ilustre embajadora de Estados Unidos en el Perú, al presidente de la Nacional de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y a nuestra presidenta de directorio de Capital Humano y Social Alternativo, por todo ese análisis y también las reflexiones que nos dejan, ¿no?, desde la mesa de honor del acto de inauguración. De igual manera, quisiéramos decirles que, al igual que todos ustedes en los años 22 y 23, periodo de análisis de este informe alternativo, hemos sido testigos de una crisis sociopolítica aguda que ha intensificado los desafíos para la población vulnerable en nuestro país. Esta crisis ha sido acompañada por un aumento significativo de fenómenos relacionados a la trata y otros delitos contra la dignidad humana. Estos factores han modificado el escenario en el que se edificó la política nacional, por lo que se requiere una evaluación con un enfoque crítico sobre la efectividad y el impacto de dicha política en la reducción de la persistencia de la victimización por la trata de personas, pero también del persistente problema presupuestal. Como lo ha señalado nuestro director Ricardo Valdés, no es posible aspirar a una adecuada implementación de esta política nacional con tan solo el 0.003% del presupuesto nacional destinado específicamente para combatir este fenómeno tan grande en nuestro país. Tampoco es posible enfrentar
delitos contra la dignidad sin siquiera haberlos incluido en la política nacional. Concordamos y enfatizamos lo señalado por el panel de expertos. La trata de personas, así como los demás delitos contra la dignidad humana, son fenómenos multicausales y pluridimensionales. Entonces, es necesario tomar en cuenta el contexto normativo, el contexto político actual, ya que tendrán un gran impacto en la persecución, la fiscalización y la sanción de este delito. Figuras como la colaboración eficaz o diligencias como el allanamiento han sido gravemente debilitadas. En todo este escenario se requiere nuevas estrategias y formas de intervención para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Para ello, debemos de convocarnos en una apuesta con propuesta, que debe partir desde todos los estamentos del Estado. Por nuestra parte, la sociedad civil ponemos a vuestra disposición las conclusiones y recomendaciones ofrecidas en este espacio de diálogo y alerta de todos los desafíos que tenemos en la implementación de la Política Nacional contra la Trata de Personas al 2030. Muchas gracias. Muchas gracias a Mercedes, gracias nuevamente a nuestros panelistas. Hemos llegado a la parte final de esta presentación y queremos invitarlos a acercarse y compartir en este cóctel que hemos preparado para ustedes gracias a CIHS Alternativo.